Ahí está el bule de agua que bajaron. Ajá, entonces, todas las clases voy a actualizarme ahora sí ya. Vamos subiendo al YouTube. Si pueden checar, ya tenemos muchos videos en YouTube. Ahí pueden ustedes acceder. Las últimas clases ya están todos en YouTube. Y pues eso nos ayuda a que tengamos los archivos ahí resguardados y a la hora que quieran ustedes ver el video, estudiar el video, adelante. Y si hay dudas, pues aquí nos conectamos. Perfecto, hermanitos. Pues déjenme compartir. Sean todos bienvenidos el día de hoy. Voy a trabajar. Sí, gracias. Vamos a trabajar el día de hoy que nos corresponde el águila. ¿Cómo trabajar con el águila? ¿Cómo convertirnos en ese águila, no? Que muy recientemente vivimos trabajo con águila, que su regente es Xipetotec, ¿no? El águila, aquí tenemos a Cuauhtli, ¿verdad? Y aquí tenemos a Xipetotec, este Xipetotec que nos ayuda precisamente a trabajar, ¿sí? Decimos que shipe, la acción de shipe es como quitarse la piel, ¿no? Totec como la persona, como la energía que se quita la piel. ¿Y nosotros somos energía? Sí. Y se refiere también a Zipacli. Si ustedes se dan cuenta aquí a Zipacli, ¿no? Aquí está Zipacli, bien empoderado, y está el conejito, ¿verdad? Recuérdense que el conejito representa la fertilidad en sus diferentes facetas, multifacetas, ¿no? Entonces nos dice que esa es la fertilidad y nos da aquí precisamente como la ofrendita, como la de Atlachinoli, y siempre nos habla de un trabajo en común, un trabajo en equipo, con su pantli, una bandera blanca, que es a donde nosotros todos queremos alcanzar, ¿no? Nos dice que alcancemos ese nivel de servicio, de logros, ¿verdad? De pureza. No, no hablamos de pureza que somos impecables, sino que hablamos de una impecabilidad, pero hacia nosotros mismos, ¿sí? Porque si nosotros decimos, ah, yo soy un hombre, soy una mujer, soy un ser humano impecable, ah, ahí nos está hablando precisamente la impecabilidad de decir, bueno, es que me refiero a ser impecable, no, 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 la impecabilidad de nosotros, ¿no? Si yo digo una cosa, primero lo voy a cumplir conmigo mismo, después con los demás, y eso se me va a facilitar. Al llegar a ese trabajo en equipo, en el trabajo comunal que nos toca hacer, ¿no? Muy bien, hermanitos. Y una de las cosas que se relaciona mucho con Xipetote y Cuautli, que es el cambio de piel, se dice que las águilas a los 52 años cambian de piel, ¿no? Eh, Primero se quitan las plumas con este pico viejo, ¿no? Se quita todas las plumas, las garras, los golpea contra las rocas, se refugian en una montaña escarpada donde casi no puedan molestarlo y su pico contra esta roca o la pared de la roca, pues lo picotean hasta quitarse el pico, ¿no? ¿Es doloroso? Sí, pero es un proceso que es necesario para renovarse y vivir otros 52 años. De ahí que retoman los abuelos, se dice que retoman los abuelos esta parte del trabajar en común ante estas actividades. Ahora bien, Shipetotec nos habla precisamente de eso, de que nosotros podamos renovarnos al cumplir, al cumplir los 52 años, ¿verdad? Vamos a necesitar a lograr, ¿sí? A lograr cambiarnos de piel, cambiarnos de pensamiento, de cambiarnos de,
pensamiento, de espiritualidad, de forma de vida, inclusive de alimentación, ¿no? Entonces, la frase de este águila dice, Tlacpac nochitigüeyitas, noij kipia kawitzin. Ujú. Arriba todo lo podrás observar con su honorable tiempo, ¿no? Mohuillowan tiquinteyocolis, quense tlayocoli, moiknitzin. Tus plumas los ofrendarás con un regalo para tu honorable hermano, ¿no? Que es la traducción literal, lo que nos dice. Son palabras metafóricas, por ejemplo, dice, desde arriba tú podrás observar todo, podrás planear, podrás ver quizás hasta tu futuro, cómo poder lograr tus objetivos, ¿no? Como, como nos lo presentan en esta imagen, ¿no? Que con los carrizos, recuerden que siempre vamos a tener un objetivo, ¿qué es lo que queremos lograr, ¿no? En esta parte. También nos habla de ofrendar, precisamente, el de ofrendar nuestras plumas, dice, ¿sí? Lo que nos cuesta demasiado, lo que siempre nos ha costado, no es ofrendar nuestras plumas. ¿Y cuáles son nuestras plumas? Son las cosas que nosotros nos hemos aferrado a, precisamente, a seguir, manteniéndolos, ¿verdad? A seguir, teniendo cosas, a veces son cosas materiales, pero también a veces son cosas sentimentales, espirituales, psicológicos, situaciones, trabajos, ¿no? Que es precisamente, y luego rencores, yo se los digo por experiencia, que los rencores, a veces la venganza, aún aunque digas, si es que estoy en este camino rojo, o en este camino del nahualismo, o en este camino del toltecayot, llega un momento que te gana la emoción, nos gana la emoción. Somos seres humanos, ¿no? Sensibles y pues a veces pues, nosotros llegamos a este nivel, ¿no? Se dice que los guerreros águila eran guerreros muy inteligentes, eran guerreros quienes eran visionarios y planeaban todas las batallas, ¿no? Ahora, hablando de nosotros, ¿sí? Por ahí le voy a encargar, hermanitos, los que tengan prendido su micrófono, lo pudieran apagar. Y si no, pues vamos a tratar de hacerlo, ¿sí, no? Ajá, les decía, se dice que ellos siempre redireccionaban su vida, redireccionaban las batallas a librarse. Pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es redireccionar estas batallas de nuestra vida, pero pues desde el trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Desde el trabajo que nosotros realicemos. Y esto pues esa es la frase de este ejercicio. Dice, Ximuahcopanquetza, Ixconti quiequitas nochitlenoncapan, muilhuica patlanilis, monahual patlanilis, mo tlamachilis nahualis, mo tlalti nilis guanahualis. Elévate, así observarás todo lo que en tu vuelo de tu sendero, tu espíritu, tu sabiduría espiritual y tu sentir perceptual, ¿no? Pues nos habla de eso, de elevarnos, pero para poder elevarnos necesitamos desprendernos de esto que nos pesa, ¿no? Recuerden que son los ejercicios del cuarto círculo, ¿sí? Son los ejercicios del cuarto círculo de los abuelos, en donde nos habla de poder desprendernos. Primero, precisamente, de ese pensamiento occidental, el de acumular, acumular, acumular. Duele desprendernos, sí, claro que duele, ¿no? Pero pues no es imposible. Nos habla precisamente de esa sabiduría que tenemos, ¿no?
Recuerden, como el águila, para renovarnos tenemos que desprendernos de la sabiduría que tal vez en un tiempo, pues se nos dio, ¿no? Lo que aprendimos quizá en la escuela, lo que aprendimos con nuestra familia, lo que aprendimos precisamente en la religión, lo que nos han enseñado otras personas o en libros. A veces llega una etapa de nuestra vida que somos muy autodidactas y empezamos a leer libros, ¿no? Y eso es bueno, sí, pero también tener en cuenta que a veces hay información pues que no nos sirve, pues desprendernos de eso, ¿no? De lo perceptual, aquí es lo más interesante, de cómo percibimos nosotros las situaciones, cómo nos volvemos sensibles a esas situaciones, ¿no? Esa es la parte integral, pero también es el de percibir, el de intuir cómo, cómo yo como ser humano, como ser energético, de esa ofrenda que yo necesito para obtener esa energía intelectual, esa energía espiritual, emocional y también esa energía alimenticia, ¿no? De tomar esa conciencia de que, bueno, se me está dando. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy dando a, a esa energía, a ese espacio, ¿no? Que me está dando? ¿Cómo? Por ejemplo, nuestra madrecita tierra, ¿no? Nos está dando todo. ¿Yo cómo le agradezco a nuestra madrecita tierra? A lo mejor reforestando, cuidándolo, ¿no? A lo mejor no tirando basura, no lo sé. Tenemos que agradecer de alguna forma al abuelito aire que nos da todo el aire, ¿verdad? A nuestro trabajo que nos da de una u otra forma el sustento cuando nos pagan, pues de ahí compramos para nuestro sustento. ¿Cómo le estamos agradeciendo este trabajo que tenemos, o esta profesión, o estas actividades que hemos estado realizando? ¿Cómo nos está, cómo le estamos agradeciendo? Y es esa parte que nosotros debemos también empezar a trabajar, ¿no? ¿Cómo yo estoy correspondiendo a lo que me está dando todo el universo? ¿Sí? Entonces, pero lo más interesante, ¿cómo yo me estoy agradeciendo a mí mismo por todo eso que se me está dando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se me está dando? Y para llegar a ese nivel tenemos que hacer, ¿m? ¿Verdad? Decíamos en el Amos Listán, los McQuilting, ¿verdad? ¿Y qué? Algún día, en alguna clase vamos a tratar de la Amos de los McQuilting, cuando nos habla de, es mejor callar y ponernos con la creatividad. Porque si nosotros nos ponemos a juzgar desde, desde, desde nuestras acciones, desde las acciones de los demás, de juzgar todo, nos vamos a frustrar, nos vamos a estresar. Por eso es lo que nos habla de la percepción, ¿no? Muy bien. Para elevar nuestro vuelo, nos dice que las cualidades de un águila, la visión espiritual y la guía es el que mira a lo lejos y puede aconsejar al caminante. El caminante, náhuatl, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que elevarnos para auto observarnos primero nosotros. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué estoy cargando yo que no me ayuda a elevarme como ese ángel? ¿Verdad? ¿Qué prácticas estoy haciendo que no me están correspondiendo o no me están dando resultados, madre? Confiere a la clarividencia y fortaleza espiritual. Ser águila, debemos de tener esa cualidad, ¿no?
de tener esa fortaleza espiritual, de que sí, en el camino te van a empezar a juzgar todos, inclusive, inclusive hagas, y si ustedes lo han visto y lo han vivido, hagas lo que hagas, la gente siempre te va a juzgar, ¿sí? Habla precisamente de esa parte que nosotros decimos, si quieres complacer a todo el mundo, híjole, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque cada uno va a dar su punto de vista, ¿no? Las plumas del águila son no solo símbolo de nobleza, sino se asocian con la limpieza y la curación espiritual, ¿sí? Entonces, les decía yo, una pluma, claro que simboliza también la de águila, la nobleza, no tanto la nobleza que tenemos en el alma, en el espíritu, pero también nos habla como un regalo, ¿verdad? Las plumas inclusive nos sirven para curar, ¿sí? Con un manojito de plumas nosotros podemos intencionar hacer la limpieza energética. ¿Se puede? Sí. Y hay plumas precisamente que son muy buenos, como el del guajolote, ¿sí? Que podemos hacer un pequeño abanico. Ujú. Con las plumitas del guajolotito podemos hacer un abanico. Nosotros estamos en eso. Ya nos metimos en tantas cosas. Estamos tratando de armar un pequeño abanico. Y mandamos uno al extranjero con una hermanita, un abanico de plumas de guajolote. Es eso. Con eso puede uno intencionar y curar para uno mismo con esas plumas. Y si son de águila, también se puede. Cada una de las plumas nos puede ayudar. Hasta lo del colibrí, las plumitas del colibrí. Sí, pero el pedirle permiso, que nos ayuden a trabajar, que nos ayuden a empoderar, ¿verdad? Inclusive curar. En cierto nivel, el águila indica la cualidad del desprendimiento del desapego, ya que esta ave, ¿verdad? Alza su vuelo y no mira hacia atrás. Vuela alto y lejos, dejando lo terrenal y lo mundano. Precisamente es eso lo que yo les decía, ¿no? Para podernos elevar en un nivel espiritual, necesitamos desaprender lo que hemos estado viviendo, ¿no? Y aprendiendo. Pero sobre todo, sobre cómo estamos actuando de nuestro vivir, desde nuestro, desde nuestro trabajo intelectual y terrenal, ¿no? Es esa parte, porque nos encanta precisamente vivir situaciones que, que nos atan, personas que nos atan y no nos dejan volar. Y nos habla de eso. Si se han dado cuenta, las águilas por lo general vuelan solos, ¿no? Vuelan solos. Dentro del estudio que estaba viendo yo un video y algo se decía, que las águilas por lo general siempre intentan animar a los demás de volar juntos, pero si no quieren, pues tienen que volar solos, ¿verdad? Lo mismo nos habla de nosotros, a veces es necesario volar solo. ¿Por qué? Porque pues no vas a ser comprendido, ¿verdad? Es una de las cualidades del águila, de a veces ser solitario, porque no siempre te van a comprender los demás, pero más sin embargo, tendrás que adquirir esas alas y el sobrevolar hacia donde tú quieras estar, ¿no? Porque es una opción. Se dice que este es un nahual que representa al creador del universo y representa la totalidad de lo que existe. Sí, ¿no? Es el águila, si ustedes se han dado cuenta, el águila en la mayoría de las naciones, pues lo tienen como emblema, ¿no? Representa precisamente al sol. Se dice que su nahual del solecito, pues es el águila. Su capacidad de planeación los hace grandes líderes.
y que no es un gran líder. Un gran líder siempre planea sus acciones, planea lo que va a realizar. Sí. Entonces, en las ceremonias de 52 años, generalmente se entrega algunas plumas de águila, precisamente recordándoles que tendrá que revestirse ese personaje de nuevas plumas del águila, ¿no? Que debe de renovarse para volar lejos. Claro que tiene algunos defectos ser águila también. A veces es esa ambición desmedida de querer más, ¿no? Pero precisamente de eso tenemos que estar conscientes en la armonía. Cuando yo les decía, es que somos duales. En todo ámbito somos duales. Sí. A veces, si no nos armonizamos, si no vivimos como Shutekutli en esa armonía, llegamos a ser muy autoritarios, arrogantes y muy impulsivas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es un águila. Un águila es un guerrero. Un águila siempre está volando, casi no baja a la tierra, a menos que venga a cazar, baja y sube rápido. Y una de sus cualidades también del águila es actuar rapidito, contrario a los celos que decíamos. Él está tranquilo, paciente, eh, llega a su presa, analiza los pros y los contras. En cambio, el águila no, ve la presa, baja en picar, atrapa a su presa y se va, ¿no? Se dice que a los 52 años el águila tiene que hacer un cambio total, desprenderse de su plumaje, pico, garras, para poder renovarse, ¿no? No podemos esperar hasta que lleguemos a los 52 años. Y para los que ya cumplieron los 52 años, que bueno, ahora también es cuestión de analizar. Decíamos que al llegar a los 52 años es una primera ancianidad. Claro, los abuelos vivían hasta los 104 años, y si no más, dos ancianidades. ¿Por qué se dice así? Porque se llega a esa edad, otra vez se regresa. Si se dan cuenta, cuando nuestros abuelitos o nuestros papás que llegan a tener una edad un poquito más avanzada, pues se convierten como niños, hay que cambiarlos, te dicen varias veces las mismas cosas, ahora sí necesitan de nuestro apoyo, o sea, regresamos a ser niños realmente, ¿no? Por eso se hace una ceremonia a los 52 años, porque pues, ya cumplimos una parte de esta, de esta existencia, ¿no? Pues necesitamos nosotros estar mucho más conscientes de nuestra realidad existencial. Algunos ejercicios que podemos hacer. Es básico, es básico que hagamos los ejercicios, hermano. Quizá yo no me gusta hacer, a ver, ya lo hicieron el ejercicio, cada rato estarles diciendo, no, hermano. Yo entiendo que para aprender y desaprender está en cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso les decía, Shimo Yekmach, enséñate a ti mismo, ¿verdad? Ustedes y cada uno de nosotros vamos a tener que hacer esa conciencia. Ejercicios a realizar para empoderarnos con el águila, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar como águila? Despréndete de tu cuerpo antiguo para poder renacer en un plumaje nuevo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Uno, selecciona un lugar solitario, en un lugar especial para desconectarte del mundo, ¿sí? Para desconectarte del mundo, ay, permíteme, para desconectarnos de ese mundo, de ese mundo caótico, para cambiar tu plumaje en los siguientes ámbitos. Es un poco metafórico, ¿sí? Necesitamos
cambiar, ¿verdad? En este mundo caótico en el que vive. En mi caso, uno de los lugares, algunos ya lo conocen, pues sí, 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 también les he compartido en video, ¿no? ¿Dónde está la huehuetita? Y luego este lugar, ¿no? Llegando a este lugar me tranquilizo y a trabajar, ¿no? Uno, en un espejo de obsidiana, ponerlo frente al sol y observar detenidamente, ¿verdad? El color, ay, canijo, detenidamente al sol, aquí está el sol. A través de este espejo, con ímpetu, fuerza de voluntad, amor, respeto, pedirle a Tonatiuh sin que nos, sin que nos ayude, perdón, a Tonatiuh sin que nos ayude a cambiar nuestra visión del mundo espiritual e emocional, ¿sí? Y cuando nosotros le pedimos a Tonatiuh, pues acuérdense que su nahual es el águila, ¿no? Entonces, una de las cosas, una de las cosas que nos vamos a enfocar es con nuestro espejito de obsidiana, verlo al sol, ¿verdad? Y pedirle que nos ayude, que nos empodere. ¿Para qué ese espejo de obsidiana, verdad? ¿Para qué lo vamos a necesitar? Precisamente para ver al sol, pero también para recordarnos de nuestro espejo, de vernos en ese espejo. Nosotros somos Tonatiuh y podemos encarnar, ¿verdad? Con mucho respeto y con mucho amor, pedirle que nos ayude a cambiar, ¿sí? ¿Se acuerdan que una de las cualidades de Tonatiuh precisamente es eso, de cambiar? Él da sin mirar aquí, ¿no? Y a veces creemos que por derecho, ¿verdad? Que por derecho a nosotros se nos debe de dar todo. Ujú. Es que yo tengo derecho de todo. ¿Será? Una de las cosas que debemos de hacer precisamente es agradecerle al sol. Ujú. En TikTok yo subí un video donde yo le agradecía al sol, inclusive yo les comparto los videos a ustedes de cómo nosotros vamos pidiéndole al solecito que nos dé su sabiduría. A algunos hermanitos que habían venido en estos días, en diciembre, ¿verdad? Hacíamos el ejercicio con el solecito, cómo recibirlo, agradecerle, pedirle que seamos como el sol. El sol representa el águila también, ¿no? Nos dice que se le pide precisamente al sol que nos dé la energía de poder compartir como sabiduría, ¿sí? De poder dar lo que tenemos a los demás, ¿verdad? A veces sin esperar a que se nos regrese eso que estamos dando. Y es la realidad, hermanitos. El sol no distingue, no dices que tú sí, tú no, a ti no te voy a dar nada de luz, no te voy a dar calor, no te voy a dar energía. Él lo da todo y a todos, no clasifica, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué le estamos dando a Tonatiuh? Le estamos agradeciendo, ¿no? Algo muy importante en la última clase, decía el hermanito Yaoye Yekatsi. Dice, oye, sí, sí funciona, ¿eh? Sí funciona, hermanito. Sí funciona cuando nosotros lo hacemos con ese ímpetu, con esa fuerza de voluntad, con esa seguridad de que va a suceder eso. Tiene que suceder, ¿verdad? Con el solecito. El sol nos enseña a compartir precisamente la sabiduría, ¿verdad? Lo poquitito, lo mucho que nosotros sabemos, vamos a irlo compartiendo. Ujú. Que no todos nos lo van a agradecer, claro que no, eso lo debemos también de interiorizar.
¿verdad? También, también la fuerza de voluntad del solecito. El sol todos los días sale, a pesar de que hay nubes aquí, no, no llega, pero él ahí está, el sol ahí está, ¿no? Yo las veces que a veces digo, híjole, hago el llamado con unos compañeros y les mando información y no me contestan. No digo, pero de todas maneras yo quiero que sepan que yo aquí estoy. Y lo mismo con ustedes, y lo mismo con todos nos pasa, ¿no? A veces en la familia llega a suceder. Se dice que no, no te valoran hasta que les hagas o hasta que nos haga falta alguien, no lo valoramos, ¿sí? Dijimos, ya cuando ya falleció, híjole, no, pues qué bueno era. Sí, pero en vida no se lo dijiste, ¿no? Es eso lo que nos enseña el solecito. El solecito no dice, ah, hoy es mi cumpleaños, hoy no voy a trabajar, yo no voy a hacer nada, todos los días. El solecito Tonatiuhtli nos enseña el acto de la conciencia. ¿Qué es el acto de la conciencia? Es decir, todo es cíclico, yo no soy eterno. Él sabe bien que después de que se va, llega la noche, ¿sí? Pero él sabe de que va a amanecer, ¿no? Y sobre todo, el solecito es necesario, es vital para que exista vida aquí en la tierra. Las plantas, los animalitos, ¿no? Las plantas con lo del fotosíntesis y todo eso, el proceso. Nosotros, ¿verdad? Entonces, es hacer esa conciencia de pedirle que seamos como el sol. ¿Por qué con el sol? Porque el sol es un agualito del águila. De ahí también viene esta parte de la tierra prometida de los hermanitos, ¿no? Del norte que venían en peregrinación, que se dice, les dijo a la energía de Huitzilopochtli, harán o vivirán en ese lugar donde encuentren al águila devorando una serpiente, ¿no? Es eso. He aquí donde nosotros debemos de entender que la gran mayoría de la sabiduría de los abuelitos está en metáfora, ¿sí? Está en metáfora. Nos dice que los factores abióticos, los componentes, ¿qué son los factores abióticos? Por ejemplo, ¿no? Son, es lo que dice, los factores abióticos son los componentes químicos y físicos sin vida del medio ambiente que afectan a los ecosistemas abióticos. Y y en nuestro entender, en nuestra visión, hay factores abióticos y bióticos. Nos da aquí un ejemplo. Dicen, por eso es necesario cambiar de paradigma, les decía yo. Para el conocimiento occidental, y desafortunadamente, digo desafortunadamente nosotros los maestros de educación primaria, así estamos enseñando, ¿no? Los elementos del ecosistema, seres bióticos, todos aquellos que tienen vida, ¿no? A los niños, los animalitos y las plantitas. Y seres abióticos, los que no tienen vida. Ah, pues el agua, la lluvia, las nubes, la tierra, esos no tienen vida. ¿Será? Pero para nuestros ancestros no. Por eso es que debemos de entender esta parte. Yo les pongo este ejemplo.
Debemos de entender que la vida de un abuelito es entender que todo está vivo. Por eso cuando tú ya te conviertes con esa conciencia de que todo está vivo, te puedes convertir en un arbolito. ¿Se acuerdan del ejercicio que les decía? Abraza a un árbol y siente su vibración. Cuando llegas a conectar esta vibración con el arbolito, podrás ver a través del arbolito la tierra y conectarte con el aire. Y leer el aire, leer la humedad del aire, ver a través del arbolito. El arbolito no tiene ojos, pero sí puede ver. ¿Cómo? Con la percepción. Son algunos de los ejercicios. El agua dice que es un factor abiótico, o son un ser abiótico que no tiene vida. ¿Cómo no tendrá vida? Sí. Ese es un ejemplo, un claro ejemplo de cambiar, del cambiar de paradigma, ¿no? El de ir haciendo conciencia, hermanitos, que si queremos aprender esta filosofía, tenemos que cambiar de paradigma. Hay muchas cosas que debemos de cambiar, como por ejemplo, el de hablar de Dios. Es que claro que es el Dios de la lluvia, ¿no? Es el Dios de la tierra. ¿Cómo que el Dios? No es Dios. Es una energía sagrada, una energía que vibra, una energía que se puede comunicar con nosotros. Claro que no se va a comunicar como nosotros, a lo mejor con palabras, con sonidos, con, con la percepción, con la intuición. Llega la información, pero lo más relevante aquí, hermanito, es que cuando te llega esa información y haces esa conexión, cuesta, lo que cuesta es esa experiencia trasladarlo a las palabras. ¿Por qué? Porque precisamente no, no hay palabras, hay sentir, hay vibrar, ¿no? Para aquellos que lo han experimentado, saben de lo que estoy hablando. Dice, sí, yo lo viví, pero no sé cómo explicar. Planear tu nueva ruta, tu nueva vida, tu nuevo existir, tu nueva forma de vida en todos los ámbitos. ¿Por qué no planeamos una nueva forma de vivir, hermanitos? Y uno de ellos es lo que les acabo de decir. Es básico. Es básico que nosotros sepamos que nada, nada es estático. Todo está en constante vibración. Es una de las cosas. Subir a un lugar lo más alto posible y hacer los siguientes ejercicios. Háganlo, hermanitos, ¿no? El día de hoy el hermanito Samuel nos mostraba algunos ejercicios que ellos hacían o que él hizo, ¿no? Sí, que nosotros podemos, sí, sobre todo los niños, claro, pero para poder enseñarle a ellos necesitamos hacerlo nosotros, ¿no? Sí, los niños. Dice, subir a la montaña, al lugar más alto, y decir, Nehuatzi, por ejemplo, ese es el mío, Nehuatzi ni Yaoceloteco, Guanonaguan, Cuaufli Xipetote. Ajá. ¿Y qué estoy haciendo? Soy el honorable uno ocelote y mi nahual o mi espíritu del águila que cambia de piel, ¿no? Aquí ustedes van a poner Nehuatzin, honorable y yo. Y aquí van a cambiar ustedes, van a poner su nombre de su nahual, de su tonal. A lo mejor alguien es Omeolin, Yeyolin, es Ocelot, es Xochitl, es Kiawit, no lo sé. Aquí es donde van a poner.
O si ya tiene la siembra de su nombre, por ejemplo, el hermanito Miguel es Ometochli Nexahualcoyor, Nehuatzi ni Ometochli ne Nexahualcoyor, Guanonahual Cuautli Xipeto. Me voy a empoderar en ese momento, voy a imaginarme que soy un ese Cuautli. Nikpie Yanquic no tlacayo, no tlanemilis cayo, Yanquic no huinemilis. Y estoy haciendo una declaración. Tengo un nuevo cuerpo, pensamiento, nuevo sendero, pero hacerlo con toda esa energía. Nikpia yanhuik, no tlacayo, no tlanemiliscay, yanhuik, no huinemilis. Sí, parece tan simple, pero cuando lo haces con esa energía, con esa seguridad, tu mente empieza a trabajar sobre eso. Corazón, tu espíritu dice, sí se puede. En un pergamino, en la cima de la montaña, sincerarse consigo mismo y escribir un objetivo por cada ámbito de su vida. A nosotros no nos podemos mentirle a todos, pero a nosotros, a sincerarnos con nosotros, ¿sí? Subir a lo mejor a esta montaña, a este lugar sagrado para ustedes. Puede ser quizá un parque, puede ser quizá en el patio de su casa, ¿no? Donde ustedes se sientan tranquilos, ¿se acuerdan? Y decir, bueno, en cada ámbito de mi vida, en la vida principalmente, en la vida espiritual, en la vida emocional, en la vida psicológica, en la vida profesional, en la vida conyugal, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Cuál sería mi objetivo en mi vida laboral, en mi vida nahual? ¿Qué quiero lograr siendo un nahual? ¿Qué es un nahual? Un nahual es una persona que vive en armonía. ¿Con quién? Primero conmigo mismo. Después, ¿con quién? Con todo lo que me rodea. ¿Y cómo me armonizo con todo lo que me rodea? Respetando, siendo consciente que todo ser vivo que existe es mi espejo. Por eso se habla de Tezcatlipoca. Yo me reflejo en eso. Yo me reflejo en el agua, me reflejo en el aire. Yo puedo ser ahí. ¿Sí? Y cuando yo lo respeto y cuando yo le pido permiso, con mucho respeto, no lo vas a lograr de un solo momento, ¿no? Dicen que lo fácil es falso y lo difícil es lo sincero, y eso es cierto. Yo les puedo poner un ejemplo, ¿no? Es como si yo les dijera a ustedes ahorita, ¿podrán, podrán ustedes darle permiso a alguna persona que no lo conoce, que les diga, oiga, Víctor, oiga, dos nene, eh, voy a pasar a su casa, ¿no? A su hogar, voy a pasar. Más, bueno, a ver, ¿dónde vas? ¿Quién eres? No te conozco, ¿no? Pero si ya lo han tratado, que les diga, también está la forma. A ver, hágase un lado porque voy a pasar, ¿no? Y si nos dice, oiga, muy buenas tardes, yo le agradezco que me abra la puerta de su hogar, pero ¿sería posible que yo pueda pasar
a su altarcito, a su sala, ¿no? ¿Será posible? Y si yo digo, bueno, sí, pasa, pero como que vas a desconfiar. ¿Por qué les hago yo esta analogía o por qué les digo esta analogía? Miren, muchos, yo sé que los que estamos aquí no, pero muchos dicen, maestro, no funciona. Lo que usted me está diciendo no funciona. O dígame, ¿cómo le hago? ¿Qué paso pongo? No, no, a ver. Empieza por lo más sencillo, por lo más sencillito, ¿no? Es que yo quiero. Sí, sí, tú quieres volar alto, pero si no tienes alas, ¿cómo vas a volar? Tranquilo. Primero, vamos paso a pasito, pero va a depender de ti cómo avances, rápido o despacio. Ujú. Dice ver al horizonte. Como ya estamos en la parte de arriba, ya escribimos nuestros objetivos, nuestras metas, qué queremos lograr, ¿no? En todos los ámbitos, como padre, como hijo, todos los ámbitos que se les venga a la mente. Ver al horizonte y mentalmente volar y recordar los objetivos nuevos enlistados. Ya tengo mi lista de objetivos, pero hagamos a lo mejor cinco, seis, pero que en verdad los logremos. No hagamos como en el año gregoriano, no, pues como son 12 meses, hasta compro mis 12 uvas, en esos días hasta bien caras las uvas. Y digo, puede ser esto. Son 12 objetivos y al final ni uno lo hacemos. Aquí nosotros es similar, pero ¿qué hábitos nuevos queremos hacer? Y verlos desde el horizonte, ¿no? ¿Cómo los voy a lograr? ¿Cómo los voy a visualizar? ¿Cómo me visualizo como en un futuro, como visionario, ¿no? Ver, sentir, oler, hablar, soñar, comer, pensar como el verdadero líder águila. No lo tenemos que creer. Ya tengo mis objetivos. Y yo digo, yo soy un águila, ahora tengo que lograr las cosas. En verdad, vivir como águila. Porque ¿qué sucede? Que a veces nos convertimos en víctimas, a veces nos convertimos. Sí, pero, o sea, yo, ¿cómo voy a hacer eso si yo ni siquiera? No, hay que creerlo, ¿no? Dice, camina como un sabio águila, liderando a todos los que te rodean con sabiduría y paciencia. La paciencia, sobre todo, cuesta mucho, mucho la paciencia, pero no es imposible, ¿no? Recuerde que a veces un líder, híjole, tiene que tener mucha paciencia, sabiduría. Y para tener sabiduría tienes que experimentar eso que tú dices, leer. Yo he intentado compartirles algunos libros, ¿verdad? Para que lean, o por lo menos leer los ejercicios que nos toca hacer, hacer algunas plegarias, escribir. Comparte tus plumas con los demás para renovarte y crear una gran abundancia, ¿verdad? Donde quieres desarrollar tus cualidades, ¿verdad? En el amor, en el dinero, sabiduría, libros, objetos, pensamientos, sentimientos, emociones, dudas y emociones negativas. Tenemos que compartir, ¿verdad? Tenemos que compartir también responsabilidades, tenemos que compartir a veces. Ser líder no es que yo lo voy a hacer todo, no, no. Tienes que saber liderar y compartir responsabilidad. Sí, pero pues uno tiene que decir, tengo que hacerlo, ¿no? Usa tu bastón con tus herramientas de poder y úsalo para proteger, compartir con los que te rodean. ¿Se acuerdan de su bastoncito que hicimos en el ejercicio de acá? Mi bastoncito, pues aquí lo ando cargando. Aquí está.
Este es mi bastón. Sí. Entonces, nos dice que debemos de cargar, de portar nuestro bastoncito. Con nuestras herramientas, algunas plumitas, algo, ¿sí? Con eso. Y saber y tener la seguridad de decir, con esto, yo me voy a empoderar. Te van a criticar, sí. Despréndete de lo que tienes para ayudarte a ti mismo y ayudar a los demás. ¿Cómo me voy a desprender? Una de las cosas que quizá tenemos todos es la de juzgar, es la de compararnos con otros. Es que yo quisiera ser como es que yo quisiera tener un carro como aquel, es que yo quisiera tener trabajo como aquel, es que yo quisiera ser como esa persona que parece diputado en campaña o presidente municipal en campaña, porque a todos les sonríe, porque ese es un diputado en campaña. Como quiere voto, te sonríe, te apapacha, pero cuando ya no te conoce, por eso les dice como diputado en campaña. Primero con uno, ¿no? ¿Qué me tengo que desprender? ¿Verdad? Y no hablo tan solo de las cosas materiales, de algunos hábitos negativos. Es importantísimo para poder comprender cómo es ser un águila. Lidera sin arrogancia, la humildad ante todo. Se dice fácil, hacerlo cuesta mucho, hermano. Sí, la arrogancia es la perdición de muchos líderes, de muchos gurús, de muchos, dicen guías espirituales. Me decía un compañero, tú eres guía espiritual. Yo no soy guía espiritual. No, yo soy un simple más igual que intenta compartir lo que uno tiene. Errores, estoy lleno de errores, pero estoy trabajando sobre mis errores y pues la otra persona, pues que también trabaje en sus errores. Necesito primero yo. Muéstrate como un canario sin olvidar el águila que eres. Qué hermoso es, ¿sí? Muéstrate como un canario, tranquilo. No tienes por qué si soy un águila. Y si quiero, te destrozo. No, tranquilo. No es necesario. La gente, las personas, por sus propios actos caen. No es necesario que le pongamos el pie. Van a caer, tarde que temprano. Al hablar, al hablarle a los demás, míralos a los ojos sin intimidar, sonríe con. No es necesario intimidar. No es necesario decir yo soy el súper, no sé qué cosa. No, ¿para qué? ¿Qué caso tiene? ¿Qué ganas? Nada, no tiene caso. Esa es la vida de un águila. Ten paciencia contigo mismo. Si no tienes los resultados en el primer intento, de todo, de todo cambio que realices. A veces decimos, no es que no me resultó, ya no lo voy a hacer. Quizá no lo hiciste como debería de ser. Quizá te faltó tu creatividad también. Jamás te compares con los demás porque eres único y irrepetible. Mm, es el peor error que cometemos, ¿no? Lo que les decía. Jamás dejes de soñar porque eso te mantiene joven, curioso, creativo. Como Pilsintecutli. ¿Se acuerda del Pilsintecutli? Calla cuando puedas evitar a los demás porque eres alguien, ¿no? Son como recomendaciones que nosotros podemos hacer, vivirla. No es necesario andar vociferando, ¿verdad? La mejor arma.
ante una discusión es la sonrisa y decir, lo siento, fue mi culpa, perdón, ¿no? Fue mi culpa y perdóname o discúlpame, fue mi error y decir, bueno, cometí el error, aceptarlo. Eso te evita dar una explicación inmensa. Sí, cometí el error. Discúlpame, pero no fue mi intención. Si te ofendí, pues te pido perdón, disculpas. Ujú. No dejes que alguien, pero aquí te ate a sus problemas, situaciones y relaciones. Ese es el peor error que cometemos, ¿no? Que nos atan a esos problemas, a esas relaciones. Y lo que les puedo yo es decir, danza con la vida, con la muerte, con la oscuridad, con Pastecas y con Tunagua, ¿sí? Dice que es mejor danzar. ¿Y qué es danzar? ¿Ah? Muchos creemos danzar es. No, danzar es conectarte contigo mismo. Danzar es disfrutar. Danzar es bailar, sin importar lo que digan los demás. Danza con tu vida, vívelo, disfrútalo. Todo lo que nos pasa es necesario en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos forje. Te digo, ayer me decía en la tarde, el abuelito, en la tarde noche, agradece viejo, agradece mijito, que de esto aprenderás, de esto tienes que aprender a ser precavido, de esto aprenderás y conocerás que el mundo no es de color de rosa. También este mundo también es una batalla, pero no sobrevive el más fuerte, el más valiente, sobrevive el más inteligente, sobrevive el que vive como el agua que se adapta. Digo, pero el crimen organizado, sí, el crimen organizado vivirá y seguirá viviendo, hijo. No lo cambiarás de la noche a la mañana. Se puede cambiar poco a poquito. Ujú. Le digo, ¿qué pasaría si nos unimos los círculos de huevos collos y huevos de colos y lo eliminamos? Sí, lo podemos hacer. Tú lo has visto que sí se puede. Pero ¿qué va a pasar? Van a surgir nuevos, van a surgir otros. Y esto no se erradica así. Se erradica trabajando desde la conciencia. Ujú. Entonces, si tú llegas y quieres eliminar a todo el mundo, ¿qué estás haciendo? Te estás convirtiendo como ellos, ¿no? Bueno, pero dice sí que sí puede, se puede, pero bueno. Y por último, hermanitos, quiero terminar esta pequeña clase. Maniascopa, tlani, amanín, mostla, guanoche. Hagan este ejercicio. Para algunos ya lo tienen, creo. Yo les decía, impriman, impriman una fotografía de ustedes. Trátense como energía sagrada a ustedes mismos. Tómense una fotografía donde salgan lo mejor que pueda, ¿no? Y cada mañana díganse, Maniascopatlani, Amaní, Mosla, Guambu, Noche, que yo vuele alto hoy, mañana y siempre. Así, díganse ustedes mismos. Pero ¿a quién le están pidiendo? Al de la foto. ¿Y quién es el de la foto? Ustedes mismos. Sí. Decía el abuelito, ¿quieres? ¿Quieres que el mundo cambie?
¿Quieres que cambien todos? Cambia tú. ¿Hay algo de eso que no te gusta en el mundo? Que lo reflejas. Recuerda, eres espejo. Y no seas la otra palabra, no se los quiero comentar. Pero bueno, seamos ese águila, hermanitos. Tengamos ese cambio. Este es el pasito que tenemos que hacer la reflexión. En marzo iniciamos el curso, el taller, como le queramos llamar, el de vivenciar ejercicios del tercer círculo. Yo en marzo inicio, ahorita me dieron un pequeño relax, pero en marzo inicio con los ejercicios del segundo círculo. Y estoy emocionado, muy emocionado. Segundo círculo. Espero que antes de que termine este ciclo de 52 años ya haya terminado los ejercicios del primer círculo y pues poder escribir todo eso, que es mucho, pero no imposible. Sí, hermanito, pues sería eso, no sé. ¿Alguien quisiera compartir alguna, algo acerca del águila o algunos que ya han hecho los ejercicios del águila? Yo sé que, o a lo mejor tienen alguna duda, pero este es mi compartir el día de hoy con ustedes. Seamos águilas y volemos alto, pero para volar alto tenemos que dejar todo, desprendernos de eso que no nos corresponde a nosotros. Y debemos, caminemos como águilas. Si por ahí tienen una plumita de águila, carguen su plumita. En esta semana, toquen cada rato. Soy águila, ¿no? Tengo aquí mi pluma. O en su bastoncito, cuélguenle una plumita de águila. Y eso nos ayudará a que sigamos intencionando, sigamos trabajando. Máxime los que estamos trabajando con Atasilique. Ser águila es vivir allá en el cielo, en el Ilhuical, y comunicarme con todo lo que hay allá. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues no sé, como les digo, si tuvieran alguna duda o algo que compartir, adelante. Ujú. Sí, sí, adelante, hermanito, tos nene. ¿Qué más tiene? Bueno, 1, 2, 3, probando. Ujú. Sí, adelante, hermanito, tos nene, seguido el hermanito Donativo, creo que por ahí hablaba. Adelante. Tlapoyaualti, Nigniwan, Temastiani. Solo quiero Lo compartir voy a que aguantar. por cosas del Nemilistli, eh, me tocó hacer el ejercicio del águila en el último eclipse que hubo. Y, y así teniendo la luna enfrente del sol y con el espejo de obsidiana. Tenía pendiente yo el ejercicio del águila y coincidió, creo que estaba muy cerca la energía del tonal del águila de Cuautli con el eclipse. Dije, pues a veces hay que ser así, esperar el momento adecuado. Y lo tenía pendiente de muchas semanas, pero se dio. Y lo hice pidiendo que yo tenía un nuevo cuerpo, un nuevo pensamiento y una nueva vida. Y pues ya pedí, ahora me jodo. Y ahora pues viene el siguiente eclipse, en abril. Pues yo puesto,
Si esto queremos, pues a darle con todas las ganas. Ese era mi compartir, Temachtiene, Tlazocamati. Tlazocamate no Gnitzin. El día, a ver qué día, me parece que fue día viernes. El día viernes, los que hayan observado la luna tenía su casa. ¿Ah? ¿Y qué es su casa? Está la luna y alrededor tiene un círculo bien marcadito, ¿no? Pero también en el día, el sol tenía su casita, le llamamos nosotros. Decimos en náhuatl mocaltía, hacia su casita, que también tiene un significado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mocaltía? Porque se dice que van a suceder ciertos fenómenos que no corresponden a ese, al mes o al momento, a la temporada. Pero nos habla también de que él se protege, el sol se protege. Cuando hace su casita, se marca un círculo, ¿no? Alrededor del sol o alrededor de la luna. Nos está dando el mensaje de decir, tengan cuidado, protéjanse. Vienen situaciones difíciles, pero hay que estar preparados, ¿no? Ellos nos dan esos mensajes, ¿sí? Pero bueno, entonces son una de las cosas que son difíciles de creer y como estamos acostumbrados de que el sustento debe de ser en algún sustento científico, como el hecho de que, híjole, me duele mucho la cabeza, pero agarro un huevito, me limpio con el huevo, le hablo las energías y me curo de esa forma, ¿no? O el de Pinahuisli, el de que te avergonzaste, dicen, y estás con el dolor. Alguien te limpia, te dice, con eso se te va a quitar y se te quita. Son cosas, dicen, no tan científicas, pero de que son energías, resulta. Adelante, hermanito Tonatiuh. ¿No? Buenas noches, Buenas noches. buenas noches a todos, a todas, a todos, buenas noches. Antes que nada, dándole gracias al gran misterio que nos permite compartir aquí todos juntos y a usted, maestro, pura miel, pura miel, pura miel. Realmente no, nos deja sin palabras, hay poco que añadir o visualizar verdaderamente muy completa. Yo quiero poner atención en una cosa. Todo tiene dos partes, el tonal y el nahual. El tonal es la conciencia que le podríamos llamar despierta y hay otra conciencia que le podríamos decir dormida, porque cuando estamos dormidos soñamos y nos desprendemos y volamos. Y si nosotros, siendo terrestres de dos patas, bien aterrizados aquí en nuestra mamacita tierra, si nosotros soñamos que volamos, yo estoy seguro que todos ustedes han visto soñar un perro. Hemos visto que un perro está dormido y que está soñando y que empieza a correr. ¿A poco no hemos visto que empieza a ladrar y está dormido? No, no han visto eso. La mayoría de nosotros hemos visto que los perros sueñan. Bueno, el águila sueña. El águila teniendo el poder de volar como vuela tan alto y acercarse al sol, a nuestro altísimo. Se llena de su luz y impregna, así como la serpiente impregna en su piel los movimientos del Sol, de Venus y de Mercurio. En la piel de varios animales está, así también el águila dibuja en sus plumas los años que ha vivido y las energías del Sol.
sus erupciones, sus cambios de los puntos de sus lunares que tiene el Sol. Bueno, se pueden ver nuestros abuelos a través de la observación de de la obsidiana podían ver los puntos negros, pero hay que agregar no nada más a la obsidiana, sino una pequeña curvatura para darle un convexo cóncavo que te permite aumentar, y esos ya son lentes más sofisticados. Pero resulta que nuestros ojos tienen ese poder y mucho más. Y esa es nuestra visión, que es muy terrenal, casi cuadrúpeda, bípeda, pues. Pero casi estamos en el nivel del cuadrúpedo. En la conciencia de la mayoría de las personas andamos trabajando en un nivel muy denso, muy primitivo, muy elemental. Digo, para la luz que usted y mucha gente nos comparte actualmente, para la luz que está derramada en todos los lados y que siempre ha estado a nuestro servicio, pero ahora con estos grandes medios, pues yo celebro poder compartir con ustedes este momento, maestro, y agradecerle y decirle que las águilas sueñan y nos llevan a la casa del sol, a convivir con los seres y los niveles de conciencia que habitan en el sol. Y de ahí a las estrellas, ¿sí? Porque esto realmente es Yowali Ejeca, invisible como el viento, impalpable como la noche. Ella es la noche, ella es la madre. No tiene principio, no tiene final. Ella es la madre noche. Y nuestro tata, el tonal, Ejecac. Ejecac es el movimiento, es el verbo creador, es la vibración. Si ella es silencio, si nuestra madre es silencio, oscuridad, nuestro tata es fandango, alaraca, vida. Gracias, gracias, gracias. Tengan buena noche todo el mundo. Un honor, un placer escucharlo, maestro. Gracias, abuelito. Y en sí nosotros vamos a ir avanzando con pequeños cambios, hermano. Sí. ¿Por qué? De ser posible, pues ejercitarlo y nuevamente ejercitar todas estas cosas, ¿no? Yo les digo que nos hacen falta solamente 5 ejercicios de Coscacuautli, Oli, Tecpal, Kiawil y Xochitl. Y probablemente lo terminemos de abordar en la primera semana de marzo. De ahí empezamos nuevamente de Zipac, claro, por los que quieran seguir, pero vamos a abrir otro, no tanto otro curso, sino que como otra etapa en abordar el círculo número 3, ¿no? Espero poderles grabar el video, ¿no? Y subirlo al YouTube y yo les aviso cuando esté para que les explique los que se vienen integrando al grupo en qué consisten esos círculos. ¿Por qué les hablo de los círculos? ¿Por qué les hablo de todo esto, no? Porque hay un porqué, ¿sí? Bueno, hermanitos, pero, pero vivamos como águila. De aquí al otro martes vivamos como águila. Desprendámonos de eso que no nos corresponde. Cambiemos de mentalidad, cambiemos de emociones, de sentimientos y pensamientos. Desprendámonos de algo que algo al que nos aferramos, algo material.
Y si pueden ofrendarlo con alguien de sus familiares, con alguien que tengan ahí cercanos, denle, denle, ya verán que se van a sentir más ligeros. Sí, despréndense de responsabilidades que no les corresponden a ustedes. Autoanalícense, ¿sí? Autoanalícense. Cambiemos de pensamiento, que no les pido que cambien de religión, porque eso va a ser difícil, pero es necesario. ¿Sí, hermanitos? Pues si no hubiera alguien más que quisiera compartirnos su Temastiani, palabra, Temastiani, 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 ¿me podría yo extender? sí, ¿Me podría adelante. regalar un otro minuto, maestro? Ay, bueno, es que con lo que está Ujú. usted Sí, sí, diciendo, adelante. pero híjole, hasta me va la onda porque me emociono mucho. Este, híjole, man, yo quiero comentar con todos mis hermanos y con usted, Temastiani, que mm, usted nos ha puesto mucho de precaución para que tengamos atención con respecto al ego. La importancia personal le llama Don Juan. La importancia personal implica inclusive a él en su camino de Nahual se le enseñó no nada más a, a borrar la importancia personal, sino a borrar la historia personal. ¿De qué manera perdemos tanta energía? Esto no tiene que ver con la cuestión de moralidad, de sentirse bueno o sentirse malo, de ser correcto o incorrecto ante determinada ideología, nada de eso. Se trata de economizar cierto tipo de energía que se requiere para poder aprender a volar. Porque el águila, si vamos a aprender a observar cómo vuela el águila es raro que la veas aletear, porque al águila el viento la lleva. El águila sabe aprovechar la más mínima ráfaga de viento. El águila pues, en todo momento está atenta de dónde sopla el viento, hacia dónde, y qué velocidad, y qué temperatura, y qué humedad trae, y muchas otras cosas que ahorita yo no comento, pero el águila sabe mucho más de lo que yo puedo saber, por supuesto, pero ella es la que nos enseña, por esto está ahí puesta en el número 15 de los días. Porque está en la tercera de los cuatro quintetos. Nosotros podemos dividir la veintena en cuatro quintetos y podemos ver en los primeros cinco la conciencia reptiliana y en los otros cinco la conciencia mamífera. Los otros cinco tienen que ver con el desarrollo de la conciencia y de los trabajos comunales. Por eso ahí todo eso tiene que ver no nada más con el individuo, como al principio el cocodrilo y la serpiente están con la cuestión del individuo, pero aquí ya estamos en otro nivel. Y los otros cinco, los últimos cinco que empiezan con Coscacuautla y terminan con Flor, tienen que ver con ya una conciencia florecida de todas las glándulas de la persona despierta, sensible y actuante, ¿verdad? Pero para eso necesitamos trabajar con el ego para dejar de perder el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, pero se pierden muchas otras cosas al no ponernos a trabajar en la importancia personal y el borrar nuestra historia personal para quitarnos de egolatrías y poder verdaderamente
sentir y vibrar y fluir a la totalidad de cada uno de nosotros. Cómete. Mateo, don Nitsi. Gracias. Hermanito Pedro, lo escuchamos. Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanito. Sí, buenas noches a todos. Maestro, entré un poco tarde, media hora tarde. Por estas 2, 3 semanas voy a entrar un poquito a media hora tarde. Pero quiero agradecerle, maestro, por sus enseñanzas, por la clase tan maravillosa, tan profunda, tan, tan, o sea, no tiene nombre, maestro, porque gracias a Dios, cuando uno busca la información, pues la encuentra, ¿no? La estoy perfeccionando al 100% con usted, maestro, porque en los círculos de conocimiento que he estado, como la masonería, la gnosis, la metafísica, nos hablan de las energías y lo maravillosas que son las energías, pero la base primordial, la base fundamental que nosotros como individuos tenemos que estar claros en saber quiénes somos. Conocernos a sí mismos es la clave, maestro. Y cuando uno se conoce a sí mismo, puede estar consciente de las energías sagradas que manejamos. En la noche se nos habla que la más alta energía incontrolable por la velocidad que frecuenta es la sexual. ¿Cómo es que desde el órgano reproductor llega al cerebro cuando ve algo que le gusta? Es algo tan maravilloso, maestro, que con sus enseñanzas las estamos perfeccionando, estamos conscientes de eso, muy conscientes de eso. Gracias a Dios, como le decía, lo vuelvo a repetir, hemos buscado la información y poco a poco la vamos encontrando, pero hemos llegado. Yo estaba lejos, maestro, de que nuestra cultura, nuestros abuelos manejaran a esa altura, a esa plenitud tan elevada, esta conciencia, maestro. Yo no tenía ni idea, maestro. ¿Por qué? Porque se nos ocultó, se nos engañó, porque el individuo invasor, el afán de él es la meta de ese grupo, es que nosotros no sabemos quiénes somos. Y cuando no sabemos quiénes somos fácil de arrear, porque pues no sabemos en esencia quiénes somos. Pero cuando usted sabe a dónde va, sabe qué quiere, por qué lo quiere y para quién lo quiere, lo demás no tiene cabida en uno, porque ya sabe lo que busca. Pero desgraciadamente a nosotros se nos ocultó, y para completar hasta se nos expulsó de nuestra tierra sagrada, se nos expulsó a otros lugares. No fue por amor ni por placer, fue por necesidad. Pero no hay rencor ni odio, porque para que uno pueda ser feliz y ser humanamente humano con los demás, si tiene odio, jamás podrá hacer eso. Si le sonríe a la vida y a todo ser que se le para enfrente, es otra cosa, maestro. Que usted también nos enseña con la filosofía de nuestros abuelos. Eso es maravilloso, maestro. Maestro, yo le agradezco. Usted nos, pues, está, como quien dice, poniendo en nosotros la clarividencia para ver las cosas claras como son. Gracias, maestro. Y siempre, siempre, uno de mis animales preferidos ha sido el águila, porque leyendo, yo no recuerdo a dónde leí, a dónde decía,
si eres humano consciente y analizas la gallina y el águila, te vas a dar cuenta la actitud de la gallina y del águila. La gallinita rasca la tierra y busca gusanitos. El águila caza peces en el mar a una velocidad incontrolable y se eleva como un cohete que nadie puede detener. Y ahí decía, tú decides ser, ¿qué quieres ser, gallina o águila? Y por eso el águila, maestro, es lo más, en esencia, un animal sagrado, porque lo que enseña es profundo. Y gracias, maestro, por hablarnos y enseñarnos lo que queramos y deseamos ser con esta clase de hoy. Si águila o otra cosa. Gracias, maestro. Que Dios lo bendiga y que le siga iluminando el camino, porque pues hay muchos detrás de usted que queremos aprender, que estamos en busca de estar conscientes qué queremos para poder llegar a donde queremos ir. Gracias, maestro, y gracias, compañeros, por estar acá compartiendo y aprendiendo. Gracias por todo. Descansen, compañeros, y descanse, maestro. Yo les agradezco su compartir, su acompañamiento. Recuerden que también el de guardar silencio es parte de nuestro aprendizaje, de ser el hermanito yo y casi es parte de mi compartir y pues sí, tenemos que ir aprendiendo. Pues vivamos como las águilas, volemos alto. Timoitasque mosca. Timoitasque. Volvemos, Nagniwan. ¿Qué va? Timoitasque.